Buenos días, jóvenes. Mi nombre es Jorge Armando Colón Escobar, carnet 2023-03616 de la Escuela de EFEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy voy a compartir con ustedes el tema que es Introducción a Programación y vamos a compartir nuestra siguiente agenda, que sería como paso número 1, aprender qué es programación, recapitulando los pasos vistos en anterioridad en la fase de español. Luego tenemos como tema número 2, aprender qué es del Pascal, las palabras reservadas y algunos ejemplos. Con eso cerraríamos la clase de hoy. Iniciamos en breve con lo que sería el tema de qué es programación. Iniciemos con algunos comentarios de ustedes, conociéndolos un poquito. Comenzamos por acá con la compañerita. Compañerita, ¿cuál es su idea de qué es programación? Una programación. Allá tenemos algún compañerito, levante la mano por ahí para continuar. ¿Alguien más que tenga alguna idea de qué es programación? Recapitulemos un poco con el tema de algoritmos. ¿Alguien sabe qué es un pseudocódigo? Son como pasos ordenados, ¿no? Como pasos ordenados. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra idea por ahí que puedan escuchar? ¿Han trabajado en algún programa algo de programación? PSI, ok. Entonces podemos continuar. ¿Alguien más que tenga alguna idea? ¿No? Bueno, vamos a escribir que entonces, en este caso, lo que serían los pseudocódigos sería básicamente los pasos ordenados para describir la posible solución a un problema, ¿sí? Luego tenemos como siguiente que la programación va a ser pasar este pseudocódigo al lenguaje máquina, que hará la lectura para la máquina para crear nuestro programa. Entonces vamos a pasar a una faceta que será primero ver qué es del Pascal, que es un compilador como tal, y vamos a entenderlo a base de qué es programación. Entonces vamos a iniciar con nuestra presentación para poder dar continuidad con nuestra clase. Entonces acá tenemos como primer punto la introducción a la programación con Pascal, que es un lenguaje bastante base que nos ayudaría a comprender la secuencia que ustedes ya han llevado con PSI. Acá como siguiente punto tenemos ya lo que sería básicamente la historia de Pascal, que fue creado en un lenguaje educativo que se usaba para enseñar la programación, el nombre de Blaise Pascal. Él fue el creador de este lenguaje. Existen varias versiones de Pascal. Nosotros vamos a utilizar básicamente lo que va a ser la versión que tenemos más reciente para nuestras computadoras, que sería el de Pascal como tal. En estas características vamos a tener como la principal el estado estático, que será Pascal llamado de esta manera porque va a llamar a una compilación que llamaremos compilación de consola. La sintaxis, su sintaxis es fácil de leer y va a tener palabras claras bastante parecidas a las que tenemos en PSI. La programación estructurada, en este caso nos va a definir que tenemos la estructuración por bloques, basado siempre en el sistema que habíamos visto en diagramas de flujo o flowchart, que es nuestro tema principal desde que iniciamos el curso de programación. A continuación tenemos la estructura básica, que sería un encabezado, declaraciones, cuerpo y el fin. En este caso nosotros en PSI utilizábamos lo mismo, que era encabezado, declaraciones, cuerpo y fin. Entonces, en este caso vamos a ver entonces que la programación se va a componer de algunos conceptos bastante claros, que serían en este caso los datos de entrada, las funciones o operaciones y los datos de salida. Eso sería entonces programación. Ordenar los pasos que ya tenemos del pseudocódigo en tres facetas: los datos de entrada, lo que serían las funciones y los datos de salida. ¿Alguna duda con ese proceso? ¿No? Tipos de datos en Pascal. Acá esto es donde empieza ya lo que sería la estructura de lo que vamos a utilizar, con datos enteros, que sería básicamente números enteros como tal. El ejemplo que nos brinda es 1, 0 y 100. Tenemos también los tipos carácter, que sería char. En algún caso también podemos utilizar varchar como tal, que serían varios caracteres. Tenemos también lo que es el tipo real. El tipo real como tal va a utilizar en este caso lo que sería fractilos o fracciones, que sería por ejemplo un medio, 0.1 y así sucesivamente. El caso booleano, que es true o false, basado en el sistema Hoff de decisiones, que creo que eso ya lo hemos visto en alguna ocasión, y es básicamente lo que maneja de Pascal. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Conocemos lo que hacen entonces los datos booleanos? ¿Sí? Verdadero o falso, correcto. False o true.
Y como siguiente paso, pues tenemos que en el segundo paso de nuestra agenda también podemos conocer lo que serían las estructuras de control, que sería, por ejemplo, if-then, que sería la condicional que ejecuta código según su condición. En estas condiciones, las condiciones están basadas básicamente en lo que serían los operadores lógicos, mayor que, menor que, igual que, diferente que, o en algunos casos también podría ser excluyente. Tenemos por acá el ciclo for, que son repeticiones. Las tres figuras que tiene de Pascal son repeticiones como tal. La primera es un bucle que repite el bloque de código de un número fijo de cuantas veces nosotros queramos. Mientras que while va a ser un bucle que repite mientras, como su palabra lo dice en su traducción, mientras una condición sea verdadera, de lo contrario no lo hará. Y repeat es básicamente una repetición hasta que una condición sea verdadera. Ambas condiciones pueden ser funcionales dependiendo del uso que nosotros queramos. En algunos casos, la que más utilizamos en nuestras estructuras de soluciones a problemas de la vida real van a ser siempre los ciclos for, que es lo que más utilizamos en programación. La compilación y desarrollo. Nosotros hemos utilizado PCI en algunos casos para buscar la solución de algunos problemas. Vamos a utilizar en este caso lo que serán algunos compiladores como puede ser Turbo Pascal, Free Pascal, y también podemos utilizar algunas soluciones en línea. Tenemos el IDE de Pascal que está en línea que podemos utilizar, y hoy vamos a utilizar una versión de Pascal para computadoras de 64 bits en base a los IDEs que tenemos en entornos de desarrollo integrados y facilitación de la escritura y compilación y depuración. En la versión en línea, al presionar Tab nos va a brindar algunas palabras clave. Nosotros vamos a aprender a hacerlo lo más despacio posible, pero de la forma más fácil para que ustedes lo puedan aprender relacionándolo inglés con español. Vamos a continuar acá, ya estamos en nuestro compilador, va a ir directamente a consola, quiere decir que nos va a mostrar el programa terminado como una ventana de Windows. Esta sería la estructura que vamos a utilizar en la línea 1, que sería Program. Vamos a mostrar el título del programa. La línea 2 la vamos a dejar vacía para poder ir llevando una calidad de bloque en lo que nosotros estamos aprendiendo, pues es recomendable dejar un espacio entre los bloques que voy a utilizar. Acá ya estoy dejando un espacio para la instrucción que va a ir. Vamos a utilizar UCCRT para hacer el llamado a nuestra consola. Luego vamos a utilizar la palabra begin, que será inicio. TLRSCR, que será prácticamente para limpiar la pantalla que vamos a utilizar. El end, que va a ser para finalizar nuestro programa. La similitud que tiene con PCI, entonces program prácticamente sería como el inicio. Tenemos el uses y vamos a utilizar otra palabra que también podemos definir como var. Var va a ser también para declarar las variables que vamos a utilizar, como usamos el definir en PCI. Begin sí no existía en el PCI, pero acá se va a llamar así al inicio de un bloque. End va a ser como el fin algoritmo que teníamos en PCI. Acá vamos a comenzar colocando un título que va a ser un saludo. En var ahorita no la podremos necesitar, no habría ningún problema si no la utilizamos. Abajo de ese CLCR ya podemos escribir, sería write. Al escribir write vamos a escribir entre comillas lo que queramos que aparezca en la pantalla. Por ejemplo, si nosotros queremos que solamente diga bienvenidos, pues solamente va a decir bienvenidos. Vamos a cerrar las líneas de instrucciones de esta manera y podemos utilizar algunas formas de parar el programa. Para parar el programa podemos utilizar ya sea readline o readkey. Entonces, ahorita por ejemplo podríamos ver si ya tiene alguna funcionalidad nuestro programa, y al momento de ejecutarlo en la parte de arriba, que sería el compilador, que es como el botón verde que usamos en PCI para correr el programa, en este caso puede ser run, lo podemos ejecutar y lo podemos también solamente continuar. Le voy a dar en ejecutar para que nos brinde la noción, y eso es lo que les decía, no utilizamos una palabra para pararlo, puede provocar ese problema, que solamente abre y cierra. Ahora ya con el readkey vamos a probarlo, y ya con readkey entonces nuestro programa tendría un pequeño descanso, un break, y ya en pantalla quedaría nuestro saludo. ¿Tenemos alguna duda con el concepto que acabamos de ver? ¿Para qué podríamos utilizar este programa?
El programa lo podemos utilizar en este caso no solo como aprendizaje, sino también lo podemos utilizar ya como estructuración de aprendizaje de lo que serían bloques, ciclos y en algunos programas también estructurados. Se utiliza como aprendizaje también para lo que son series de facturaciones electrónicas o sistemas contables. Sí, señorita. Si vamos a aprender en inglés, tenemos primero que empezar con PCInt para aprender las estructuras. Siempre lo que es aprendizaje de estructuras se recomienda PCInt porque como está en español, les va a brindar a ustedes la oportunidad de conocer luego las traducciones. Ahorita vamos a conocer la traducción de este código para que lo puedan establecer y puedan ahora hacer el enlace que tenemos con Del Pascal. Ya aprendiendo Del Pascal, entonces ya usted puede pasar a otros lenguajes donde podrá aprender siempre las mismas estructuras que ya aprendieron Del Pascal, pero en lenguajes distintos, por ejemplo Java. ¿Sí? En este caso, algo que tenemos que hacer siempre, como estamos haciendo un llamado a la consola de la computadora, es cerrar acá, porque si lo dejamos abierto, él comenzaría a hacer el proceso otra vez encima de ese proceso que ya está. Llamaría nuevamente a la consola y nos diría error y no permitiría la compilación. ¿Cómo así? Hacemos la compilación, ahí está todo bien, ejecutamos, pero si yo solamente lo minimizo y hago algún otro cambio, cuando queramos ejecutarlo de nuevo ya aparece errores, ¿sí? Entonces ahora me indica que tenemos un total de errores de 2 y tenemos acá un total de bytes ejecutados. Entonces si no detenemos la compilación que iniciamos, nos va a dar ese problema. Ahora veamos la traducción. Write básicamente es lo que nosotros conocimos como el escribir en nuestro PCInt. Ahora si ponemos write LL, esto se va a convertir en un salto de línea. ¿Qué quiere decir? Que podemos incluir otra línea que se puede llamar solo write o write line para poder establecer un saludo extra en la parte de abajo. Acá de momento no nos da problema las tildes, pero ya en otros lenguajes nos puede dar problemas, por ejemplo en páginas web, que va a tener otras secuencias diferentes. Lo ejecutamos, nos está tirando un error, veamos cuál es el error. El cierre de comilla. Veamos, quitemos el error, nos da a ejecutar y ahí estaría lo que les digo de las tildes. Entonces en algunos casos vamos a ver que muchos desarrolladores no colocan las tildes en los códigos fuentes, sino que se hace el arreglo después, ya cuando se va a empaquetar el programa. Por ejemplo con HTML se hace el arreglo en CSS o en PHP para poder quitarle el problema de las tildes y todos los documentos que vamos a ejecutar, pero eso ya es en el empaquetado. Acá por ejemplo me decía, profe, ¿por qué pasa eso? Pues pasa porque en inglés no existen las tildes y hay muchas letras que vamos a encontrar que no van a ser aceptadas, por ejemplo la ñ. Acá resolvieron lo de la ñ, pero lo de la tilde no lo pudieron quitar a la hora de ejecutar el código. Vamos a ver otro ejemplo en el cual vamos a dejar ya una base, establecida para poder establecer lo que vamos a hacer. Acá por ejemplo, en vez de que se llame saludo, le vamos a decir que se llame suma. Le voy a poner un pequeño guión y le voy a poner enteros. Acá vamos a establecer var y vamos a establecer suma. Vamos a establecer, en este caso podríamos establecer n1, podríamos establecer n2 y sería aquí de tipo integer. Eso es muy importante que lo entendamos y esa sería la forma en que lo podríamos determinar. En algunas veces, en algunos compiladores nos va a reconocer var como un problema al no utilizar el CRT, entonces tenemos que tenerlo bastante claro que en algunos casos nos va a tirar el problema con el CRT y tendríamos que quitar el CRT como tal y dejar solo var. Acá la estructura que vamos a utilizar nuestra estructura sería ahora con write
ingrese el primer valor para la suma. En este caso, lo que tiene diferente a PCI es que aquí vamos a utilizar readline para leer ese pequeño dato que sería 1, y esa sería la estructura que vamos a utilizar. Ahorita podríamos utilizar otro writeline para hacer el llamado del segundo dato. Vamos a colocarle acá, ingrese el segundo valor para la suma. Y si se dan cuenta, es un ejercicio base que ustedes ya han realizado en PCI. Este ejercicio base nos va a brindar la opción de poder llevarlo ahora a cabo, pero en inglés. ¿Qué cambia entre el writeline y el readline? Que acá ya no lleva la apóstrofe para poder determinar entonces que es una variable. El uso como tal de aquí de la expresión es un poquito diferente. Vamos a dejar acá una línea aparte para que usted entienda que esto es diferente, que es la suma. En este caso, eso va a ser igual al N1 más N2. Depende del compilador que utilicemos, nos va a pedir que pongamos punto y coma o no al finalizar la instrucción. Aquí ahora haríamos el writeline para establecer el resultado. El resultado de la suma es y acá podemos agregar dos puntos, espacio, apóstrofe, tal cual como lo hacemos en PCI, con la diferencia que ahora acá utilizaremos una coma y va a ir nuestra variable de resultado, que sería la palabra suma. Entonces, el uso de variables que tenemos acá es igual que el de PCI, pero el símbolo igual cambia un poquito, que sería ahora este. Y esa sería la forma en que vamos a sumar los números, igual que en PCI, la estructura es la misma. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ok. Entonces ahora en el laboratorio vamos a proceder a realizar algunos ejercicios utilizando estas estructuras para... A continuación entonces tenemos la presentación del ejemplo de if. Acá trabajaremos entonces con un ejemplo que es el ejemplo donde veremos la declaración de variables y el programa if con el uso de else, el uso de CRT, ver número, integer, y también vamos a ver lo que es la entrada, que sería write, ingresar un número, y también la lectura, que sería con readline. También vamos a ver la estructura condicional, que sería if, donde vamos a encontrar también el uso entonces de nuestras variables. En el uso de if nos dirá entonces, en este caso, si número, en este caso es mayor que 10, entonces que escriba números mayor que 10. En el caso else, si no, entonces el número no es mayor que 10. Eso es lo que hará nuestra condicionante. Finalizaremos con readline y un end para poder finalizar el programa y determinar entonces si if else puede ser también anidada. Eso es lo que vemos acá en el esquema del diagrama de flujo, donde vemos que si se cumple la condición podemos pasar a otra condición si fuera necesario. A eso se le llamará entonces condiciones o funciones anidadas. En este caso nos está hablando de if. Si cumple con una condición, si el lazo es verdadero o es negativo, o en este caso que sería falso, podrá mostrar algo en pantalla o así. En este caso veremos que entonces nuestro programa puede ser también bastante útil ya a la hora de realizarlo entonces en dpascal como tal. A través de dpascal veremos entonces cómo funciona. En este caso nosotros lo haremos de esta manera. Empezamos con program y el programa se llamará Ciudadano. Ahora colocaremos entonces UCCRT y ahora colocaremos entonces de nuestra edad, que será la variable. Declaremos var edad será de tipo integer, que será entero. Ese es el tipo de dato. Y ahora vamos con begin, que será nuestro inicio, para poder declarar a clrccr, que será entonces para limpiar nuestra pantalla. Lo tenemos listo por acá. Y ahora vamos a colocar entonces un saludo por medio de un writeline,
que nos ayudará a poder determinar el texto en pantalla. También colocaremos entonces, siempre con un apóstrofe, como lo vimos en el ejemplo anterior de la suma, el bienvenido, que será un saludo bastante corto, bienvenido al programa Ciudadano. Ahora colocaremos entonces la recepción de nuestra variable. Vamos a colocar un writeLine y le diremos al usuario que debe de ingresar un dato. Ok. Ahora veremos qué edad es la variable que vamos a utilizar. Tenemos que realizar ahora la lectura. La lectura de nuestra variable, que es muy importante, la realizaremos por medio de una condición acá, una palabra reservada que es readLine, y colocaremos nada más el nombre de la variable que es edad. Ya colocado edad, veremos entonces que la construcción de nuestro programa está siendo bastante sencilla, siguiendo las instrucciones de la presentación. Acá también veremos ahora entonces que nos va a aplicar la condicionante en este caso será una condicionante if, que aplicaremos con las reglas que aprendimos ya en la clase de hoy. Ahora colocaremos nuestro if si edad, que es nuestra variable declarada, es mayor o igual. Eso lo vimos en los operadores de comparación. Tenemos que aplicar mayor o igual porque 18 años es el límite de edad en Guatemala. Tenemos que tenerlo bastante claro porque tenemos que comprender que es el límite legal en Guatemala. Entonces, si edad es mayor o igual a 18, entonces hará algo. ¿Qué es lo que hará? Puede mostrar un mensaje, puede mostrar también una fórmula, o en este momento podríamos hacer otro proceso. Si no cumple con la condición, entonces tendremos que ir a else, que es el lado falso, para agregarle otra compilación si no cumple con el tope de límite de edad que tenemos, que en este caso es 18 años. Entonces, según la ley guatemalteca, los 18 años son el límite para ser ciudadano o no en nuestro país. Y el programa es lo que tiene que hacer, decirnos si es mayor o igual a 18 años, para decirnos si es mayor o menor de edad. En este caso es bastante sencillo la condición del if, y vamos a colocar el lazo verdadero, que sería writeLine, para poder escribirlo. En este caso tenemos que tener bastante coordinación con lo que ya habíamos visto en los otros ejemplos, para que ustedes puedan hacerlo de la manera más sencilla posible. Lo colocamos por acá. Ahora, lado falso, si no cumple con esa condición, tenemos que ponerle una acción en el lado falso. Ahora vemos que en el lado falso tendremos que ponerle que es menor de edad. Ya que hemos puesto nuestros dos mensajes, también tenemos que hacer que nuestro programa pues en algún momento pare. Si no le decimos que pare en algún momento, entonces solo hará un chispazo, solamente comenzará, iniciará y luego terminará. Entonces ni siquiera veremos qué es lo que hace el programa. Entonces para eso vamos a utilizar readKey. readKey ayudará a que nuestro programa nos lo que ha realizado. Ahora veremos con end para finalizar. Ahora sí podemos ver que nuestro programa puede compilar. En este caso nosotros estamos acostumbrados a poner punto y coma en todos nuestros programas, en las líneas que hemos habituado como instrucciones, también en los writeLine. Ahora vamos viendo que entonces tenemos acá los botones habituales para correrlo y vemos que tiene un error. ¿Cuál es el error que podemos enmarcar acá? Acá, como lo indicaba el compañerito, puede ser un punto y coma, y es correctamente un punto y coma que está de más en el if. En el lado verdadero del if no es necesario que utilice el punto y coma, y por eso lo marca como error. Entonces vamos a borrarlo solamente dentro del if. Ya en el else ya podemos dejar nuestro punto y coma sin problema, y podemos ver que nuestro programa va a correr sin problemas en ese apartado.
ya no tiene el error y ahora ya lo podremos ejecutar. Ahora, como vemos, se activó la casilla de ejecución y correctamente el punto y coma era lo que estaba mal en esa sección. Ahora ejecutaremos para que podamos ver los errores de nuevo, si hubiera alguno, y procedemos a la ejecución como tal. Entonces debemos de aprender eso, que dentro del if, como tal, en el lado verdadero, siempre nuestro punto y coma lo debemos de eliminar, y en el lado del else no debe de faltar. Ahora vamos a compilar como tal nuestro programa para ver cómo funciona ya en la consola. Recordemos que el llamado lo hace directamente a consola para poder que hemos creado. Ahora veremos cómo actúa. Entonces, no sé si tienen alguna duda, recuerden que pueden preguntar durante todo el proceso. También tienen sus hojas que ya están listas para la actividad. Ahí en las hojas tienen los ejemplos también que hemos visto y los ejemplos que necesitarán. Para poder completar la hoja pueden utilizar sus ejemplos, recuérdenlo por favor. Si alguien tiene alguna duda puede levantar la mano también. Acá estamos para explicarles todo el proceso y que ustedes puedan aprender, que ese es el objetivo. Entonces lo vamos a realizar de la siguiente manera. Siempre en el botón verde. Ya vemos que nuestro programa ahora no tiene errores y ya se puede ejecutar como tal. En la consola ahora nuestro programa nos dice que podemos ingresar una edad, que será un número entero. En este caso para determinar si es mayor o menor de edad. O sea, si somos ciudadanos o no. Y nos dice, en este caso, cuando le ponemos 19, que sí, que es mayor de edad. Ahora pongámosle una edad menor para que podamos ver cómo trabaja. Ahora vamos a ingresar un 17 o un 16. 16, compañera, muy bien. Vamos a ingresar 16 para que podamos ver el ejemplo. Y nos dice que es menor de edad. Vamos a ingresar la edad 18 para que ustedes vean que cumple con la condición, que es si es mayor o menor de edad. En este caso, esa condición nos dirá entonces que es mayor de edad porque es 18. Nosotros le dijimos si es mayor o igual a 18, entonces está cumpliendo con la condición. Ya con esa condición cumplida, entonces ya podemos ver cómo actúa nuestro programa. Y ahora vamos a proceder a pasar a resolver el problema que está ya definido de esta manera. Recuerden que nosotros pues lo vamos a trabajar por medio de lo que hemos aprendido en la clase. Y el problema está dividido en la actividad que nos está indicando por acá, que es el objetivo del aprendizaje en una situación, la técnica ABP, que es la que vamos a utilizar, el cálculo de promedio de Pascal, donde tenemos la situación que el estudiante quiere saber si aprobó el curso, solo recuerda sus 3 notas y no sabe cómo calcular su promedio, ni sabe si pasó o no. En la tarea es desarrollar entonces un programa de Pascal que lo ayude a resolver este problema fácilmente. El objetivo del aprendizaje es aplicar conceptos básicos de programación en Pascal, utilizar variables, entrada, salida de datos, condicionantes, desarrollo de programas sencillo, una lógica clara y funcional. La tarea de nosotros entonces será crear un programa que pueda establecer entonces solicitarle al usuario su nombre, solicite sus 3 notas, calcule el promedio de las 3 notas y muestre si aprobó o no aprobó. En este caso se aprueba con un mínimo de 60 puntos. Muestra un mensaje personalizado con su nombre y promedio. Recuerden que todo lo que es en este caso programación nosotros lo vamos a utilizar en la vida real, ya sea también para crear no solamente programas sencillos, sino también páginas web. Podemos crear programas contables, programas de facturación, programas de cobro, programas en bases de datos, programas de servicio público. Podemos crear también bases de datos para instituciones, para colegios, y eso es lo que buscamos aprender a programar. Entonces, en base a todo lo que hemos aprendido hoy, podemos ir viendo poco a poco el desarrollo de nuestra hoja de trabajo. En este caso, en sus copias, ustedes tienen también para tener una forma de poder repasar lo visto en la clase. Tenemos las palabras reservadas, tenemos también las tablas que utilizamos de los operadores de comparación y los operadores, en este caso, también de los tipos de datos. Entonces, lo tienen también en sus hojas para que lo puedan repasar y puedan tener la solución de su problema en este caso. Vamos a ver que ahí está el programa que hemos tenido en los ejemplos y ustedes lo tienen a la mano para que lo puedan utilizar. Ok, y a continuación entonces procederemos con nuestra hoja de trabajo con la explicación. Acá vamos a ver la solución de cómo era la solución del ejercicio a través de
lo que era la sumatoria de las notas y luego determinar si era aprobado o reprobado el alumno según lo que estábamos trabajando acá. Entonces, primero que nada, pues procedemos a realizar un nuevo documento. Colocamos lo que sería el ingreso de, en este caso, las variables, que sería nombre tipo string, nota 1, nota 2, nota 3 como tipo real, ya que van a ser en algún momento también notas que van a estar divididas y también promedio que va a ser de tipo real. Entonces las notas se van a dejar de tipo real porque pueden ser notas con punto decimal o notas exactas, no lo sabemos, según el tipo de problema que enfrentemos ya en la vida real. Vamos a proceder también a realizar entonces el ingreso de cada una de las notas. Cada nota, pues en este caso también irá acompañado de su variable, al igual que el nombre, por su variable nombre como tal. Entonces procedemos a guardar, en este caso, a través de los write y de los readline, vamos a grabar entonces cada una de las notas. Luego en el promedio, que va a ser igual a nota 1 más nota 2 más nota 3, está agrupado dentro de paréntesis dividido 3, debido a que son 3 notas como tal. Y así es como se realizaría ese proceso. Pueden hacer sus correcciones en esta parte para poder continuar con su ejercicio. Los que lo terminaron, pues verifiquen si está bien. Acá tenemos entonces el ciclo, que en este caso sería un if, la condicionante if, promedio es igual o mayor a 60, como lo vimos en el programa ciudadano que presentamos con anterioridad. En este caso la condición es bastante similar. Entonces, si esto es verdad, entonces el alumno nos dirá aprobado. Si no, en este caso sería el else, entonces el alumno va a recibir el mensaje de lo siento, has reprobado. Siempre vamos a cerrar con un readline o un readkey para poder el programa que pueda parar y pueda mostrarnos el resultado. Entonces pueden ir verificando entonces en este caso si cometieron algún error en alguna de las líneas del código. También se les va a proporcionar por escrito para que lo puedan verificar. Entonces vamos a ejecutar, ingresamos nuestras notas y al ingresar nuestras notas podemos verificar nosotros que nuestro alumno ha aprobado o ha reprobado, en este caso ha aprobado con un promedio de 94.88. Y vamos a ingresar ahora otras más para poder ir verificando si en algún momento también el alumno puede reprobar. Claro que sí, vamos a ejecutarlo por acá. Y ya luego podemos proceder a ejecutarlo, ingresar las nuevas notas. Y en este caso vamos a agregar a propósito un 59, 45 y un 40 para que nos diga que nuestro alumno ha reprobado. Y esa sería la solución del ejercicio. En este caso, si se dan cuenta, es un ejercicio bastante sencillo que ya habíamos hecho alguna vez en PCInt en clases anteriores y ahora lo podemos realizar de esta manera en de Pascal. Entonces en este caso ustedes ya lo han realizado y lo han visto también en PCInt, entonces ya es un poquito más en este nuevo lenguaje. Espero que les sirva de bastante pues esta introducción para que puedan ir comprendiendo los temas que van a ver más adelante con claridad. Entonces ahí finaliza entonces la presentación.